terminó el Mundial, por lo menos para México. Sheinbaum había anunciado que después del Mundial se iba a entrar en un proceso de regulación de la inteligencia artificial y las redes sociales. La presidenta hablaba sobre un debate sobre plataformas digitales. Lo que dijo es que una vez terminada la Copa del Mundial de Fútbol iban a acudir a especialistas de salud en la mañanera para explicar los riesgos de la adicción a redes sociales y plataformas digitales que presentan niños y adolescentes en México. Otro punto, y que se abra la discusión, incluso si el Congreso quiere entrar a participar en esto, que se abra la discusión, que los medios hablen de esto. Otro punto es el control de las plataformas. ¿Quién lo tiene? ¿Cuántas personas son dueñas de plataformas, de redes sociales? ¿Y cómo se concentra ese poder? Eso fue parte de lo que dijo durante la conferencia matutina del pasado martes 30 de junio. Es decir, que se abrirá un debate sobre la regulación del uso de pantallas, especialmente para evitar la adicción en niños. Y además, bueno, el asunto de las plataformas digitales, quién tiene el control sobre estas, cómo se concentra ese poder y bueno, tal vez ahí adentrarnos a un debate mayor. Por esta razón, le agradezco mucho que me tome la comunicación esta mañana a José Manuel Acosta, experto en temas de ciberseguridad de Sonora Cibersegura. José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sofía, para ti y toda tu audiencia. Me da gusto saludarte. De inicio, yo creo que es una buena idea el hecho de que se abra el debate sobre la utilización de plataformas digitales, etcétera, en niños por las consecuencias que incluso hemos platicado nosotros mismos, José Manuel, que esto tiene en la niñez por la adicción, etcétera, ¿no? Así es, Sofía. Bueno, el tema es importante mencionar que es un tema legítimo. La ciencia ya ha tenido desde los últimos 15 años, Ajá. ha tenido mucha evidencia sobre salud mental en adolescentes en cuanto a redes sociales y es real, ¿no? O sea, la evidencia sobre la afectación en la salud mental de niñas, niños y adolescentes por parte de redes sociales es real, aunque no es unánime ni simple. Ya hay muchos estudios de cómo el uso intensivo de redes sociales puede provocar ansiedad, depresión, trastornos del sueño, principalmente en niñas, niños y adolescentes, principalmente entre los 11 y 15 años. Pero los propios investigadores, bueno, reconocen que la causalidad es difícil de aislar, pero hay un factor correlacional que involucrado con otros como socioeconómicos, familiares y culturales, bueno, pues puede desencadenar estos procesos de trastornos mentales, ¿no? Es importante mencionar que el diseño de las plataformas sí está documentado y muy estudiado, las notificaciones variables, el scroll infinito, los algoritmos de recomendación están totalmente diseñados de forma deliberada para maximizar el tiempo de pantalla, ¿no? Porque esto es lo que genera una gran cantidad de dinero para las grandes empresas tecnológicas y esto no es una opinión, sino que es un modelo de negocio que así funciona. Es lo que se le llama en el mundo de la tecnología la economía de la atención, ¿no? Y sobre la inteligencia artificial, la preocupación de fondo es que quién desarrolla y controla estas tecnologías, estas plataformas, cuáles son sus beneficios y qué riesgos representan en privacidad, desinformación, educación y en el mercado laboral. Ya a principios de este año, el Tecnológico de Massachusetts publicó uno de los primeros estudios de las afectaciones a nivel cognitivo que tiene el uso constante de inteligencia artificial, principalmente en estudiantes de nivel universitario, y cómo este uso de estas herramientas genera algo que se llama una deuda cognitiva, es decir, todo eso que dejamos de usar nuestro cerebro para funciones ejecutivas, le estamos quedando a deber a nuestro cerebro. Y esto influye en el desarrollo a nivel fisiológico de ciertas áreas de nuestro cerebro. Es decir, el cerebro funciona bajo un principio muy sencillo: o lo usas o lo pierdes. Okay. Y al dejar de usar nuestro cerebro para hacer todas estas funciones que ahora hacemos con inteligencia artificial, pues estamos quedándole a deber y no estamos desarrollando esas funciones que teóricamente deberíamos estar desarrollando y que comienzan desde muy temprana edad. Por eso el peligro de darles pantallas desde edades muy tempranas a las niñas, niños y adolescentes, porque su cerebro está literalmente en desarrollo y aún no
han desarrollado estas funciones que la tecnología está retrasando o incluso impidiendo que se desarrollen de manera normal, Sofía. Ok, entonces bueno, es un debate válido e incluso hasta urgente en el país desde ese contexto, José Manuel. Así es, Sofía. Ahora viene la otra parte, Claro, ¿no? Dimensionar las diferentes caras de este debate. El riesgo de censura disfrazada de protección es una realidad también. El momento que eso es lo que político más no es preocupa, ¿no? casual. Ajá. Exacto, es una de las partes que más preocupa, que se disfrace esta protección a niñas, niños y adolescentes como una censura, ¿no? Y no es casualidad porque el momento político, bueno, pues no es una casualidad. Ya el siguiente año tenemos un proceso electoral, el más grande que va a haber en los próximos años, y pues la propuesta llega justo cuando se conocen datos de una desaprobación alta entre los jóvenes hacia los funcionarios públicos, y ella misma, la presidenta, ha vinculado ese desapego a las redes sociales, y eso no invalida el debate, pero sí obliga a preguntarnos si el diagnóstico busca resolver un problema de salud pública o un problema de percepción política. Entonces, Ujú, esto es una parte también importante. En ujú. cuanto a la regulación de la Que no hay que inteligencia perder de vista, artificial, ¿no? Ajá. claro, en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial, aquí viene un tema muy complejo. Como un bloque, es decir, como un solo ente de inteligencia artificial, es casi imposible. Ya lo hemos visto en otras naciones como la Unión Europea, por ejemplo, todos estos países que tienen una regulación muy estricta en materia de protección de datos de inteligencia artificial y que son los primeros en implementar estas legislaciones, pues no se la han visto sencilla, porque no es para nada simple el regular el uso de estas plataformas sin caer precisamente en una censura o en una vulneración de derechos humanos como el acceso a la información o la libre expresión. Entonces no es sencillo, y menos para un país como México, en donde no contamos con órganos garantes como anteriormente el INAI, el IFT, en Ujú. donde ya prácticamente sus actividades no se sabe específicamente quién las realiza. Y esto combinado con que no existe una legislación base en materia de ciberseguridad consolidada, robusta, ni de protección de datos personales consolidada y robusta, esta discusión puede volverse peligrosa porque quedaría abierta a muchas malas interpretaciones y a que pudiera utilizarse en conveniencia de unos cuantos solamente, Sofía. Ok, es ahí donde hay que encender las alarmas, o sea, sí al debate, sí al hecho de que esto pudiera regularse, sobre todo creo yo que ahí estarán de acuerdo la mayoría de los papás, el limitar el acceso a redes sociales con respecto a los niños, a lo mejor el ingreso de celulares en las escuelas, el tiempo que pasan los menores frente a las pantallas, etcétera, pero por otra parte, tú lo mencionabas bien, José Manuel, por ejemplo, la encuestadora Encol, que a propósito es muy citada en Palacio Nacional, decía que el 44% de los jóvenes pues desaprobaban entre 18 y 24 años a Palacio Nacional. Se trata de casi el doble del promedio nacional. No es mucha sorpresa bueno, por los memes, por las transmisiones, por lo que se dice en plataformas y que el gobierno no puede controlar, ¿no? Es el grupo donde Sheinbaum sufre más desgaste. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para asegurarnos de que el debate vaya en el sentido correcto? ¿O cuáles serían los puntos que tú me pudieras ayudar a mencionar donde pudiéramos encender las alarmas y decir, a ver, estás desviando la discusión y ese no era el objetivo, por lo menos no el que habías anunciado públicamente, ¿no? Así es, Sofía. Y bueno, la manera de síntesis, que Ajá, existe el debate es positivo, ya que ningún país serio puede seguir ignorando el impacto de las plataformas en la salud mental infantil y de adolescentes y quedarse fuera de la conversación global sobre inteligencia artificial y redes sociales. sí, Ya Australia, Reino Unido, Francia han prohibido el uso de redes sociales para menores de 16 años. Es decir, está prohibido por ley que un menor de 16 años tenga una cuenta en redes sociales, y ok, se ha responsabilizado a las empresas tecnológicas que en caso de descubrirse esto, bueno, pues son multas que parten desde los 50 millones de dólares hacia arriba. Entonces, necesitamos implementar políticas de ese tipo, esa es la pregunta, ¿no?
Segundo, la legitimidad del proceso va a depender del método. Si de verdad se convoca al Congreso, a la academia, a la sociedad civil y oposición, y no solo especialistas afines, y si se separa con claridad la protección de menores, celulares en escuelas, como bien comentabas, límites de edad, de la regulación de contenidos políticos y de la gobernanza de inteligencia artificial, puede ser un ejercicio democrático valioso, es decir, que se segmente para cada uno de las aristas cuál va a ser la regulación y no que se prohíban redes sociales en general, inteligencia artificial en general, porque esto es lo que genera mayormente confusiones y el uso incorrecto de la legislación, ¿no? Entonces esto es importante, y si todo se mezcla en un solo paquete, como lo comentaba, contra la adicción y la desinformación, no, pues el riesgo de opacidad es increíblemente grande, ¿no? Sí. Finalmente, México no necesita elegir entre proteger a sus niños y niñas y proteger la libertad de expresión. Necesita rigor técnico, esto es muy importante, y la transparencia para hacer ambas cosas al mismo tiempo. El desafío real no es si regulamos, sino si somos capaces de construir una regulación con evidencia, contrapesos y participación genuina. Genuina me refiero ciudadana, académica, de especialistas, no una decisión de escritorio disfrazada de consulta. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, pues vamos a terminar en legislaciones mal planeadas como el registro de teléfonos celulares, que bueno, pues ya vimos que su implementación pues fue bastante aventurada, por ponerle una palabra, inconsciente, mal planeada. Entonces no necesitamos esto en nuestro país, combinado ya con esta legislación del registro de teléfonos celulares. Imagínate que vas a dejar a 30 o 40 millones de personas, si es que se cumple esta, pues no me gusta decirle amenaza, pero sí esta condición, pues van a dejar sin redes sociales, sin internet a gran parte de la población, ¿no? Entonces ahora viene esta legislación o esta propuesta de legislación, de discusión para posteriormente crear una legislación. Bueno, pues entonces ya el escenario en conjunto se ve complicado, ¿no? También ahora, la semana pasada se aprobó el uso de la identificación facial en las instituciones bancarias para hacer transferencias de ciertos montos en sucursales y a través de las aplicaciones. Entonces todo esto pareciera estarse conjuntando de una manera casualmente conveniente para algunos sectores. Y bueno, pues esto también entra en la discusión de la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial, porque nos hace cuestionarnos si esto realmente es una propuesta para el bienestar de la salud mental de niñas, niños y adolescentes y la población en general, o hay un motivo, un interés oculto dentro de todas estas legislaciones que pareciera que se están conjuntando de manera muy conveniente, ¿no, Sofía? Me gustaría detenerme en ese dato que me dabas sobre el uso de la identificación facial para hacer transferencias, José Manuel. ¿Es de manera obligatoria? ¿Tiene que ver con qué tipo de pagos? La Comisión Nacional Bancaria fue quien lo autorizó, ¿no? A los bancos. Así es, ya incluso apareció en el diario oficial de la Federación la semana pasada, y a partir del 2 de julio la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó oficialmente a las instituciones de crédito a utilizar el reconocimiento facial como mecanismo de autenticación biométrica, complementando al uso ya establecido de huellas dactilares. Es decir, ahora cuando vayas al banco y hagas una transferencia de cierta cantidad, te van a tomar también la lectura de tu rostro para poder realizar esta transferencia, ¿no? Esta regulación exige la captura facial que se coteje con registros oficiales de dependencias como el INE o la Secretaría de Relaciones Exteriores, requiriendo una coincidencia mínima del 90% para validar la identidad y poder hacer el movimiento bancario, ¿no? Entonces esta medida aplica para procesos de que conozca a su cliente, es decir, para verificar que la persona que está haciendo o pretendiendo realizar esta transferencia sea quien dice ser, en la contratación de operaciones pasivas y activas, y esto con el objetivo de prevenir fraudes en sucursales principalmente, ¿no? O sea, va a ser de manera presencial inicialmente,
abierta a que se pueda también trasladar a las aplicaciones. Ya algunos bancos lo hacen en las aplicaciones dependiendo de ciertos montos. Sí. Entonces también es importante tenerlo en cuenta porque ahora nuestro rostro también va a formar parte de esta verificación de identidad en ciertos movimientos bancarios, Sofía. Ok, de acuerdo con los especialistas, esto está previsto para cuentas bancarias de nivel 3 y 4, es decir, las operaciones de mayor monto, las de nivel 3 admiten depósitos mensuales cercanos a los 88,000 pesos, las de nivel 4 no tienen un límite mensual de depósitos, ¿no? Pero el asunto es que, de nueva cuenta, José Manuel, esto no necesariamente reavive el debate, sino que le aumenta, porque pues los especialistas están hablando sobre, de nueva cuenta, cuestionándose el tema de la privacidad y de la protección de datos personales, ¿no? Así es, y como comentábamos, bueno, pues al ya no haber órganos garantes específicos en esta materia, como Ajá. lo antes era el INAI y el IFT, bueno, pues esto es una gran preocupación, porque sí puede existir la ley y existe, pero la pregunta es quién la aplica, ¿no? Ahora, ¿quién es el responsable de monitorear, de verificar que en caso de un robo de información, de datos personales, sensibles o biométricos, se va a hacer cumplir esa legislación? ¿Y qué sucede si esos cibercriminales están en otro país? Entonces, son muchos cuestionamientos que nos llevan a pensar en qué tan seguro, qué tan No, hombre. viable es en un país como el nuestro implementar este tipo de soluciones, entre comillas, Ajá. para disminuir delitos, que en la experiencia internacional se ha demostrado que este tipo de implementaciones no funcionan. Es decir, no funcionan para lo que se pretende hacer Uh-huh. con este tipo de registros o este tipo de controles de verificación de identidad, Uh-huh. y que finalmente parecieran tener un interés opaco, Uh-huh. y pareciera ser más que buscan acumular información para poder tener un registro, no Uh-huh. un monitoreo intenso, pero sí acceso a información cuando sea conveniente, ¿no? Y es Uh-huh. importante mencionar que las autoridades ya pueden tener acceso a esta información con las líneas telefónicas en los bancos, siempre y cuando exista un proceso judicial, una orden judicial firmada para poder acceder a esta información. Uh-huh. El detalle es que ahora, con esta nueva legislación, ya no serían necesarios en muchos casos estos procesos judiciales para poder acceder a la información, y el nivel de quienes pueden acceder o van a poder acceder a todos estos datos pues puede ser mucho menor. Es decir, imagínate un ministerio público, a un agente investigador pudiendo acceder directamente a Uf. todos estos datos, pues es bastante peligroso, ¿no? Y más en un país como el nuestro, en donde pues esa regulación pareciera más estar solamente en el papel que en la práctica real. Bien, pues José Manuel, como siempre, te agradezco muchísimo por toda la información que nos diste. Gracias por tomarme la llamada. Te mando un abrazo. Excelente día, Sofía. Gracias, buenos días. Es José Manuel Acosta de Sonora Cibersegura, experto en temas de ciberseguridad. Oiga, a propósito del debate que se viene, le decía, una vez terminada la Copa del Mundial, la presidenta anunció que especialistas de salud iban a ir a la mañanera, que se iba a abrir el debate en nuestro país sobre regular el uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales. Que bueno, por una parte es una buena idea, ¿no? Por otra parte está el peligro latente de si es que hay algo de fondo en ese sentido, ¿no? Ya lo platicamos con José Manuel, sobre todo tomando en consideración que pues el contexto político en el que tenemos, donde Claudia Sheinbaum reconoció que no tiene alta aprobación entre los jóvenes, entre los de 18 a 29 años de edad. Por, bueno, todo lo que se consume a través de redes sociales, ¿no? Los reels, los memes, etcétera, plataformas que el gobierno no controla. Y es justo el grupo donde Sheinbaum sufre más desgaste. La pregunta es cuál es el camino que va a seguir la presidenta en ese sentido. Son las 7:30, vamos a hacer la pausa.